Último domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis de una manera digna de Dios, agradándolo en todo, fructificando en toda especie de obras buenas y creciendo en la ciencia de Dios, siendo confortados en toda virtud, según el poder de su gloria, para manifestar toda paciencia y longanimidad y gozo, dando gracias a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar en la heredad de los santos en la luz, que nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo muy amado, en el cual por su sangre tenemos la redención y la remisión de los pecados. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando veáis que la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel está en el lugar santo, el que esto lee entienda bien. Entonces los que están en la Judea huyan a los montes, y el que está en el tejado no baje a tomar cosa alguna de su casa, y el que está en el campo no vuelva a tomar su vestido. Mas ay de las mujeres encinta y de las que estén criando en aquellos días. Rogad pues que vuestra huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá entonces grande tribulación, cual no se vio desde el principio del mundo hasta entonces, ni la habrá jamás. Y si no fuesen abreviados aquellos días, nadie se salvará. Mas en gracia a los elegidos serán abreviados aquellos días. Entonces si alguno os dice: mirad, el Cristo está aquí o allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios, de modo que si pudiera ser, caigan en error aún los escogidos. Ya estáis prevenidos. Si pues os dicen: mirad que está en el desierto, no salgáis. Mirad que está en las cavernas, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se deja ver hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán también las águilas. Y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos se bambolearán. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces plañirán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad, y enviará a sus ángeles con trompetas y voz potente, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde lo sumo de los cielos hasta su extremidad. Escuchad una comparación tomada de la higuera. Cuando sus tallos están ya tiernos y sus hojas han brotado, sabéis que está cerca el verano. Pues del mismo modo, cuando veáis todo esto, sabed que el Hijo del Hombre está cerca a las puertas mismas. Y en verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el último domingo del año litúrgico que nos habla del fin del mundo, que nos habla de los últimos acontecimientos que pasarán antes de la venida de nuestro Señor, y que nosotros nos preguntamos si ya estamos en eso, ya estamos ahí. Yo pienso que sí, pero este periodo puede ser, no sé cuánto tiempo pueda durar, porque en el catecismo se nos dice que hay las señales lejanas del fin del mundo,
y hay las señales próximas de la venida de nuestro Señor. Así que estamos viendo que realmente en el mundo está pasando muchas cosas que nos acercan a ese día. En todo caso, la Virgen en Fátima prometió que haría un tiempo de prosperidad para la iglesia, pero ese tiempo es probablemente anterior a la venida del anticristo, porque hoy pues hay una gran crisis en el mundo a todo nivel, a nivel humano, pero también sobre todo a nivel espiritual. Entonces, el problema es que los católicos ya no distinguen qué es lo que es más grave, lo que es más importante y lo que nos debe preocupar más, porque hay muchos católicos que están preocupados por lo que sucede en el mundo a nivel humano, a nivel político, a nivel económico, que es algo real, pero no es lo más importante ni lo más grave. Entonces, ciertamente hay católicos o incluso tradicionalistas que están viendo siempre las noticias de lo que pasa a nivel político, que sí es algo real, pero no es lo más importante, no es lo que debe preocuparnos más. La crisis actual del mundo es sobre todo espiritual. Y de eso depende lo demás. Así como del pecado original vinieron todos los males que hay en la tierra, pues es algo de orden espiritual, algo de orden sobrenatural. Y entonces primero debemos preocuparnos por las realidades espirituales. Ciertamente también lo demás, y es real, ¿verdad? Porque hoy hay crisis a todo nivel, ¿verdad? A nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel de las costumbres, etcétera. Pero lo que más nos debe preocupar no es tanto esa posibilidad de que haya guerras, de que haya... Lo que más nos debe preocupar es la crisis espiritual, la crisis de la iglesia, porque de eso depende lo demás. Y todos los males que hay en la tierra, pues son una consecuencia del pecado o de la infidelidad a la gracia, infidelidad a la iglesia, infidelidad a la fe. Entonces debemos ordenar nuestras ideas y ver que lo primero, lo más importante, es la crisis de la iglesia. Entonces, eso es lo más importante. Y si seguimos buscando, pues a nivel de la iglesia es más importante todavía lo que sucede en la tradición o aquellos que quieren conservar la verdadera fe. Eso es más importante que todo lo demás. Entonces, no nos dejemos distraer de lo esencial y no dejemos de utilizar los medios sobrenaturales en primer lugar, ¿verdad? El primer medio sobrenatural es la fe, es la adhesión de nuestra mente a la enseñanza de Dios, a la enseñanza de la iglesia. Eso es lo primero de todo. Y no solo lo primero, sino el fundamento de todo lo demás. Así que si nosotros tenemos una fe deformada, o sea, todo lo demás va a sufrir consecuencias de esa fe que no es un fundamento bien estable, bien constituido, pues toda nuestra vida cristiana va a sufrir, toda. Entonces debemos primero fundamentarnos bien en la doctrina de la fe. Sí, entonces por eso el Padre Giuco y yo hemos hecho declaraciones. Hace 2 años hicimos una declaración y hace poco volvimos a hacer otra, que es complemento de la primera. Eso es realmente lo que hay que comprender para ver qué está pasando en la iglesia y qué es lo que debemos hacer nosotros, cuál es nuestra misión en esta época. Entonces, eso es lo que es importante, ¿verdad? Comprender. Es lo que es importante estudiar.
porque de eso depende lo demás. Así que cuando Dios venga y nos juzgue, no nos va a preguntar si sabíamos lo que estaba pasando en política, nos va a preguntar primero qué hicimos según nuestros medios, nuestras posibilidades, qué hicimos primero por la iglesia. Y esa es lo primero, lo más importante, lo más, digamos, en lo cual tenemos más responsabilidad y lo que en Dios nos va a pedir primero cuentas en nuestra función en la iglesia. Cada quien puede ser los sacerdotes como ministros de la iglesia, pero los fieles también. Los fieles en qué medida están implicados en la lucha por la conservación de la fe, también los fieles están implicados. Así que ellos pues tal vez no puedan decir la misa o lo que fuera, pero pueden rezar, pueden pedir por eso y pueden tratar de formarse para tratar de pedir por eso, para tratar de hacer algo. Entonces es una misión, todos tenemos una misión como miembros de la iglesia, tenemos que hacer algo por la iglesia. Entonces no hay santidad, no puede haber ninguna virtud si no hay un fundamento bien hecho, bien estable, bien fuerte, bien sólido de la fe. La fe, si una persona tiene una fe imperfecta, pues todas sus virtudes van a ser imperfectas, ¿verdad? Por ejemplo, la caridad, algunos que le dan mucha preponderancia a la caridad, pero bueno, es cierto, pero si la caridad sin la fe, pues primero no puede existir. Y si la fe está deformada, pues la caridad también estará deformada. Así que por eso la iglesia siempre que quería examinar la santidad de una persona que podría ser canonizada, siempre examinaba su fe, no examinaba tanto todas sus virtudes, ¿verdad? Porque hoy la gente tiene tendencia a examinar las otras virtudes antes que la fe. No, primero la fe. La iglesia examinaba la fe de algún candidato a ser santo, y si en su fe había algo que no estaba bien, entonces no podían ser canonizados, sin necesidad de examinar su caridad, su esperanza, sus otras virtudes. Primero se examinaba la fe, y si en la fe había algo que estaba mal, pues entonces de golpe así ya se paralizaba ese proceso de canonización y esa persona no podía ser canonizada. Tal es la importancia de la fe como fundamento de todo el edificio de la vida espiritual. Y eso es lo que hoy estamos defendiendo, porque en la iglesia moderna pues todavía hay gente que de una manera, pues tal vez por ignorancia, por inconsciencia, tienen la fe, pero es una fe muy primaria, muy sencilla, y a veces ellos dicen su rosario, son gente piadosa, pero no es suficiente tener una fe así. Hay que tener una fe bien hecha, bien formada, y yo pienso que en la iglesia oficial, aunque hayas personas que todavía tienen fe, es una fe simple, pero con los medios que ellos tienen, no tienen una fe bien formada, no tienen la verdadera misa, los verdaderos sacramentos. En la iglesia no puede haber santos en la iglesia oficial, aunque todos los días oigamos que el Papa hace nuevos santos, son santos ficticios, porque son santos conciliares, que no tienen una fe auténtica y que vivieron participando en los sacramentos modernistas de la iglesia conciliar, y no se puede santificar una persona realmente con la nueva misa, pese a algunos sacerdotes incluso de la tradición que andan diciendo que la misa moderna puede dar la gracia,
si alguien tal vez por su buena voluntad no se da cuenta de la gravedad de la nueva misa, que en sí es mala, que es pecado, bueno, algunas personas van ahí porque no saben. Bueno, de todos modos, ellos no reciben las gracias que necesitan para llegar a la santidad. Esa misa no produce santos, no hay santos, no puede haber santos en la iglesia conciliar. Todavía, debido a la ignorancia de muchas personas, puede haber gente que sea bien intencionada, que sea buena, pero no se puede dar la santidad en la iglesia conciliar, porque no tienen los medios para conseguir la santidad, los medios para santificarse ordinarios son la misa tradicional y los sacramentos tradicionales, que son los verdaderos sacramentos y la verdadera misa. Entonces no es posible que haya santos en la iglesia conciliar. Y nos proponen hoy santos que tenían una mentalidad muy humana y no se ve el espíritu sobrenatural, pero sí se ve ellos ponen acento una cierta bondad, así como muy humana, pero al mismo tiempo que no está inspirada en una fe profunda, o incluso que están contra la fe, ¿verdad? Por ejemplo, como Pablo VI, ¿verdad? O Juan Pablo II, que eran modernistas. Entonces ya desde el inicio ya se puede decir que no son santos, que no pueden ser santos. Entonces hay una anomalía en los procesos de canonización hoy. Hay muchas anomalías y ya no se sigue el mismo procedimiento que se hacía antes. Y además el concepto modernista de las canonizaciones es diferente. Entonces, en otros tiempos se consideraba como algo definitivo. Una canonización es algo definitivo, algo infalible. Pero los modernistas no tienen ese concepto. En la iglesia todo es evolucionista. Entonces no pueden tener, los papas modernistas no pueden tener la intención de hacer una declaración infalible porque no tienen un concepto de una verdad que no sea evolucionista. Entonces, si es evolucionista, entonces no es algo definitivo, no es algo para siempre, entonces no, sus canonizaciones no son infalibles. Entonces hay muchas anomalías en el procedimiento de canonización hoy y desgraciadamente no podemos considerar a esas personas como santas, sobre todo si hay precedentes muy claros, públicos, de que esas personas eran modernistas. Entonces ya lo sabemos antes de que nos digan que sean o no santos, ya sabemos que no lo son y que no pueden serlo. Y que Dios no puede hacer cosas que son erróneas, ¿verdad? Dios no puede hacer que sea infalible algo que va contra la verdad, porque pues por el hecho mismo no es infalible. Entonces allí está el engaño, ¿verdad? Entonces siempre la iglesia toda la vida de la iglesia está fundamentada en la fe. Y es lo que no entienden muchos católicos todavía hoy, incluso tradicionalistas, están muy centrados en la piedad, por ejemplo en la misa, que están contentos de rezar, que están contentos de recibir los sacramentos, de rezar su rosario, está bien, pero ¿a qué punto sus actos son meritorios o que son santos? Pues en la medida que su fe está bien formada, que está bien hecha, que está clara. No puede haber santos sin una fe bien hecha, que sea perfecta, porque la santidad es la perfección. Entonces, para que haya santidad también debe haber perfección en las virtudes. Si no hay perfección en las virtudes, no puede haber santidad.
Los santos son considerados personas que llegaron a la perfección espiritual. Entonces, si la fe que ellos tienen no era bien formada, que estaba deformada por los conceptos modernos, ¿verdad? De racionalismo, de voluntarismo, de tantas cosas que pueden deformar la fe, tantos defectos, ¿verdad? Entonces, normalmente un santo no tiene problemas en la fe. Y si los tiene, es porque no es santo. Entonces, es por eso que es tan importante la defensa de la fe, la defensa de la doctrina de la iglesia. Si yo tengo conceptos erróneos de lo que es el credo, de lo que son las diferentes verdades de la iglesia, de los conceptos de la enseñanza de Jesucristo, entonces no tengo una fe bien formada, no tengo una fe que sea perfecta, que sea heroica, ¿verdad? Entonces es muy importante hoy que el mundo moderno está centrado a distorsionar, corromper, pervertir la fe de los católicos. Entonces hay muchos conceptos racionalistas, naturalistas, materialistas que se han infiltrado dentro de la misma iglesia y que ya están en los mismos espíritus de los católicos, que a veces dicen es que yo hago esto porque lo considero más importante, entonces les importa más la vida material, entonces son materialistas y su fe está deformada porque le dan más importancia a la materia que al espíritu, a los bienes materiales que a la oración, que a cumplir la voluntad de Dios. Entonces son materialistas. Digan lo que digan, su fe no está bien formada, porque en su mente ellos dan más importancia a otras cosas, y lo cual es un error. Es un error. Es cierto que debemos ocuparnos de las cosas materiales porque es también la voluntad de Dios que tengamos que vivir para poder servir a Dios, ¿no? Y los padres de familia pueden que mantengan a sus hijos, que les den de qué comer, pues es también una cuestión de fe, porque es la voluntad de Dios, pero eso no incluye que realmente ellos consideren la materia como más importante que el espíritu. Entonces hay gente que sí lo hace así, que le pesa decir el rosario, que le consideran como algo aburrido, es porque no tiene una fe bien formada, porque no creen suficientemente, o que su fe también está deformada y que le dan importancia a otras cosas más que a la fe, ¿verdad? O aquellos que quieren racionalizar la fe cuando Dios dice algo, pues hay que aceptarlo, que no es contra la razón, pero sí es más seguro que la razón. Entonces hay católicos que dudan de eso y que quieren, que si no entienden, no quieren aceptar la enseñanza de la fe en algunos puntos. Yo no digo que en todo, pero a veces dudan, a veces no quieren aceptar porque son un poco racionalistas. Y cuando digo un poco, es suficiente para que no puedan ser santos, porque en la vida, en la santidad, tiene que haber una fe perfecta. Entonces hay que tener mucho cuidado para purificar nuestra fe y no dejarse contaminar por el espíritu materialista, racionalista, naturalista que hay hoy en el mundo, y que todos podemos estar un poquito contagiados de eso. A veces cuando hablamos nos damos cuenta que a veces obramos por razones que no son realmente rectas delante de Dios. Entonces debemos purificar eso, porque de eso depende el mérito, el valor de todo lo demás que hacemos.
Así que yo considero que hago muchos actos de caridad, que rezo bien mi rosario. Pues si tu fe no es perfecta, todos esos actos que puedas hacer, aunque digas 1000 rosarios, están devaluados delante de Dios, porque tu fe, fundamento de todas esas acciones, de todas las virtudes, si no está bien hecho, todo se devalúa, todo se degrada, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante en la vida espiritual, en la vida cristiana, el fundamento de la fe. Y es lo que muchos católicos no entienden, que hay que conocer bien nuestra religión para poderla practicar bien, porque si yo no la conozco bien, ¿cómo la voy a practicar bien? ¿Y qué es nuestra religión? Pues todo lo que es de fe, toda esa enseñanza que es de fe, pero hay que conocerla, hay que leer, hay que estudiarla. Por eso no basta que yo sea una buena persona, no basta que yo vaya a misa, no basta que yo incluso haga algunas buenas acciones, no es suficiente. Lo primero, de lo cual depende todo lo demás, es tener una fe bien hecha. Entonces, por eso estamos aquí, por eso Monseñor Lefebvre fundó la fraternidad, porque en la iglesia oficial se estaba corrompiendo la fe, se está corrompiendo la fe. Entonces él hizo esto para que la fe no se perdiera. Entonces nosotros estamos aquí, no estamos solo por la misa, como es en la fraternidad. Ah, sí, muy bonita ceremonia, muy bonita misa, está bien, es algo bueno, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Debemos primero rescatar la fe en toda su dimensión, toda su perfección. Y debemos purificar nuestra mente, incluso nuestra vida, de todo eso que está contagiado de los errores modernos. ¿Qué son? Repito, el modernismo, el materialismo, el racionalismo, todo eso que es contrario a la fe, ¿verdad? Porque el materialismo nos dice que lo material es más importante que lo espiritual. O el naturalismo nos enseña que todo el orden natural pues es lo que hay y ya no hay nada más, ¿verdad? O a veces no es que se niegue el orden sobrenatural, pero se le da mucha importancia al orden natural, lo cual también es un error, ¿verdad? O el racionalismo que también quiere que si yo no entiendo, pues yo no acepto. Si yo no sé, yo no entiendo, yo no creo, y eso es contra la fe, ¿verdad? Así como Santo Tomás que dijo, es que si yo no veo, yo no toco, yo no creeré, ¿verdad? Entonces Jesucristo le dijo, bienaventurados más los que no vieron y creyeron. Pero el racionalista quiere ver, quiere entender. Entonces a veces un sacerdote le dice a un fiel, mira, esto no está bien, eso no es correcto, y él dice, pero ¿por qué? Entonces, si el sacerdote no tiene tiempo, no le explica por qué, él no acepta. Es falta de fe, porque en principio el sacerdote está ahí para ayudarlo en eso, y a veces no se puede explicar todo. Entonces, una persona que no tiene suficiente fe va a estar dudando siempre. Y fe y humildad también. Entonces, si uno no acepta, entonces uno pierde el mérito de la fe, ¿verdad? Entonces, así hay otras cosas que en este mundo, esa mentalidad moderna que nos desvía del amor de Dios, que nos desvía de la ley de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hoy la gente busca el placer. Bueno, el placer es algo accidental. Lo esencial es hacer la voluntad de Dios, portarse bien, y eso es suficiente para que estuviéramos contentos
el hecho que nos portemos bien, que hagamos el bien. Pero para los que buscan el placer, que esa mentalidad hedonista, es que quieren satisfacciones. Si no hay satisfacciones, no van a hacer su deber. Es que si el papá le dijo a su hijo, haz esto. Es que no me lo dijo por favor. Es que si no me lo dijo por favor, yo no lo voy a hacer. Tiene que pedírmelo de la manera que yo quiero, que yo me gusta. Bueno, quieren todo agradable y no se puede todo agradable. Es cierto que la caridad nos inclina a ser agradables cuando es posible, pero no siempre es posible. Entonces hay personas que si hay algo que no les gusta, pues entonces no lo van a hacer. O hay algo que les cuesta, entonces no lo van a hacer. Es que tienes que rezar, los papás le dicen a sus hijos, tienes que rezar, tienes que hacer esto. Sí, pero no me gusta. Y según eso, y ya por eso creen que es una razón suficiente, que es justificado desobedecer porque no le gusta. Es un error. Es que esa mentalidad moderna de que todo para que lo hagamos, debe gustarnos. Y eso no es posible. Hay cosas que son nuestro deber y que no nos gustan, ¿verdad? Entonces, que nos cuestan. Entonces, hoy esa mentalidad ha entrado incluso en las familias católicas, que los papás no quieren nunca obligar a los hijos cuando a ellos no les gusta algo. Entonces, es finalmente una mentalidad hedonista. Que entonces la cruz que Jesús nos envía, la cruz que es un medio de salvación, no nos gusta, pues claro, porque la cruz significa sufrimiento. ¿Por qué sufrimiento? Porque para hacer el bien, para ser fieles a la verdad, es necesario el esfuerzo, es necesario el sufrimiento. No se puede llegar a hacer toda la voluntad de Dios sin sufrimiento, es imposible. Entonces, si yo por principio niego que tiene que ser todo bonito, tiene que ser todo color de rosa, para que yo me decida hacer mis deberes de cristiano, es un error, ¿verdad? Es un error. Entonces, hoy queremos defender la verdad, defender la doctrina de la iglesia. Bueno, eso nos va a traer la antipatía de mucha gente. Y en los mismos medios de la tradición, como ha pasado en la fraternidad, se nos ha perseguido porque queremos defender la verdad. Entonces, es que yo no quiero meterme en problemas, yo no quiero que me vean mal, entonces yo no quiero hablar de esas cosas, yo no quiero meterme en eso. Pues eso no es conforme a la fe, no es conforme a la fe. Piensen todo lo que sufrió un San Atanasio por defender la fe, las persecuciones, cómo tuvo que huir de su país, lo echaron de su diócesis, de sus iglesias, lo echaron varias veces, no me acuerdo, 4 o 5 veces, y él siempre regresó. Toda su vida fue perseguido porque él defendía que Jesucristo es Dios contra el error arriano. Estaba defendiendo la fe, estaba defendiendo. Sí, pero es que yo no necesito echarme a todos como enemigos, yo no necesito todo eso, yo no quiero problemas, yo quiero la comodidad, el bienestar. No, él no escogió eso. Y él defendió la fe toda su vida, defendió que la verdad de la divinidad de Jesucristo era solo una verdad de la fe que él defendía, mientras que hoy, todas las verdades de la fe son cuestionadas, porque el modernismo es la suma de todos los errores. Entonces hay que defender esa fe. Entonces si somos hedonistas, pues yo no me voy a incomodar, por defender mi fe. Yo prefiero mi situación, mi bienestar, ¿verdad? Como muchos sacerdotes de la fraternidad que saben muy bien lo que está pasando, pero no van a sacrificar su estatus social. ¿Cómo es posible? No, es que yo aquí tengo que comer, tengo donde dormir, ¿qué voy a hacer si me opongo a los superiores? Entonces han sacrificado la verdad por su bienestar.
Entonces eso no es conforme a la fe. Y todos los santos mártires que hay en la iglesia son mártires porque se les considera que murieron por la fe. Si vean ustedes en los libros, los mártires, ¿por qué son mártires? Porque murieron por la fe, ¿verdad? Así como los cristeros que luchaban por la fe. Ciertamente, si uno defiende la fe, pues también defiende todas las demás virtudes, pero no se decía, es que son mártires de la caridad, son mártires de la esperanza, son mártires. No, se decía y se dice siempre, son mártires de la fe. Porque siempre es la fe lo que defiende, en primer lugar, porque todo lo demás depende de la fe. Entonces, si ven en su misal, hay los mártires, está el propio de los santos y está el propio de los mártires, ¿verdad? Pues sí, los mártires fueron santos porque no quisieron, porque confesaron su fe. Y cuando si alguien ha ido a Roma, y ahí donde está enterrado el cuerpo de San Pedro, o otros santos, a veces tienen basílicas que están dedicadas a algunos santos y a veces están ahí debajo de un altar, está un lugarcito donde guardan sus restos y ese lugar se le llama la confesión. ¿Confesión de qué? De la fe, porque fue el lugar donde fueron martirizados o fue el lugar donde está el cuerpo de ese que confesó la fe, entonces se llama la confesión. En los primeros siglos casi todos los santos fueron mártires, pero después cuando se acabó la persecución de la iglesia, hubo otros santos también, y entonces a esos santos ya no se les llamó mártires, se les llamó confesores, y si ven ustedes en el propio del misal, está el propio de los confesores. ¿Por qué confesores? ¿Confesores de qué? De la fe, de los que confesaron la fe, no tal vez con el martirio, pero confesaron la fe con su vida, con sus actos, con sus palabras. Entonces también son santos de la fe, los confesores. Pero no se dice, es que son confesores de la humildad, son confesores de la paciencia, son confesores, no confesores de la fe, porque todas las virtudes dependen de la fe. Y eso es lo que no entienden los católicos modernos, porque su fe ha sido afectada por toda esta corriente que hay en la iglesia de racionalismo, de liberalismo, de materialismo, de racionalismo, de modernismo, etc. Y su fe está deformada. Aunque yo pienso que hay muchos católicos que sí tienen sinceramente la fe, pero su fe está como enferma, como mal formada, incompleta. Entonces, pues sí, ellos tal vez Dios un día les conceda la salvación, pero va a tener que pasar por el purgatorio porque su fe no está bien purificada, su fe no está bien en orden. Entonces tal vez muchos de sus actos, pues lógicamente, pues también eran actos imperfectos, porque no se puede concebir una fe bien perfecta, sino una vida cristiana perfecta, si no se tiene una fe perfecta. Entonces, a los tradicionalistas nos acusan de ser muy intransigentes en las cuestiones doctrinales. Por eso estamos aquí, para defender la doctrina de la fe. Por eso estamos aquí, antes que para defender la misa, porque hay muchos tradicionalistas que solo quieren la misa, solo quieren los sacramentos, solo quieren la oración tal vez, ¿verdad? Pero no se interesan en la doctrina, no les interesa. Lo consideran un tema secundario. Entonces, ¿por qué yo personalmente entré en la fraternidad hace muchos años? Hace como 46 años yo entré en la fraternidad porque yo supe en ese tiempo que había un obispo que defendía la doctrina católica. Por eso yo entré a la fraternidad. Pero después algunos fieles quieren llevarme a darle más importancia a la vida, al aspecto puramente piadoso y que yo
me olvide de que yo estoy aquí porque yo, primero que todo, quise defender la doctrina de la iglesia, antes que la misa, antes que el rosario, antes que los sacramentos, antes que todo lo demás, está el combate doctrinal. Estamos aquí para defender la doctrina, antes que la piedad, antes que la caridad, antes que la bondad humana. Y eso es lo que no entienden muchos tradicionalistas. Es por eso que un día se cansan de ser del combate de la fe y dicen, no, es que a mí me basta la misa, yo para qué quiero más. Entonces están bajando los brazos porque este combate dura mucho tiempo. Entonces no les gusta la lectura, no les gusta el combate de la doctrina, y la doctrina, esa no basta decir yo creo, pero ¿qué crees? ¿En qué crees? ¿Qué defiendes? ¿Qué dogmas defiendes de la fe? ¿Qué dogmas de la fe ahorita están combatidos por los enemigos de Dios? ¿Qué es lo que tratan de hacernos olvidar? Sí, ¿qué es eso? Yo no entiendo. Sí, entonces, ¿qué estás defendiendo aquí en la tradición? ¿Para qué estás en la tradición si no estás aquí para defender la doctrina? Estás errado. Estamos aquí antes que por ser piadosos, antes que por ir a misa, antes que por tal vez practicar la caridad. Antes que todo eso, estamos aquí para defender la doctrina. Y si no hay doctrina, todo lo demás se vuelve sin valor, no tiene valor. Entonces, imaginen un católico que va a misa, que se confiesa, pero que ha perdido la fe. Pues todas sus acciones no solo no tienen valor espiritual, sino incluso son pecado, ¿verdad? Porque si yo voy a comulgar, pero no tengo la fe, por más amor que tenga a Jesucristo, esa comunión es sacrílega. Entonces hay que tener claro en la mente que la fe es antes, que es una convicción, que no es un sentimiento. Y es lo que casi todos los católicos hoy confunden. El sentimiento de la piedad con la fe. No es lo mismo, son dos cosas muy diferentes. La fe es antes y es más importante. Es que yo siento bonito, cuando estoy rezando, siento bonito. Eso es tal vez un sentimiento de piedad, pero no es lo más importante. Es que yo fui a comulgar y Dios me dio su consuelo. Claro que está bien eso, pero no es lo más importante. Es más importante tener la fe que tener consolaciones cuando yo rezo. Imaginen, por ejemplo, a San Juan de la Cruz o a algunos santos que pasaron años y años sin tener ninguna consolación y que solo, se guiaron solo por la fe, sin tener ningún consuelo humano, ni en la oración, ni cuando comulgaban, ni cuando iban a misa, no sentían nada bonito, y sin embargo no se desanimaron y siguieron siempre haciendo su deber, pues eso es más meritorio, porque cuando sentimos bonito, pues eso viene de Dios, no es ni siquiera nuestro mérito, el hecho que Dios nos consuele, que nos dé fuerzas, es algo que viene de Dios, pero no es eso lo esencial. Lo esencial es que yo me porto así, yo obro así porque creo en lo que Dios dijo. Y entonces, pues yo no veo nada, yo no siento nada, no importa, yo de todos modos hago mi deber, continúo a rezar, continúo a esperar, continúo a practicar todas las virtudes, aunque no sienta nada. Sí, entonces es que me guío por razones. Sí, hay razones humanas, sí, pero hay también razones divinas. ¿Cuáles son las razones divinas? Las razones de la fe. Aunque yo no entienda bien por qué Dios quiere esto, por qué Dios no quiere aquello, pero puesto que Él lo dice, yo creo. Eso es fe.
Eso es fe. Yo creo, obro porque creo. Entonces, hay mucha gente que ha deformado su fe y solo consiste en una cuestión de sentimientos. No es una cuestión de sentimientos, la fe no es una cuestión de sentimientos, porque mucha gente está muy marcado por ese error. Entonces, hay cosas que no me gustan o que no me inspiran tal vez piedad, pero pues, puesto que es la voluntad de Dios, yo lo voy a hacer, porque Dios lo quiere, es una razón. Eso es fe, porque a pesar de que yo no tenga ningún consuelo en hacer eso, ni sea agradable, ni sea algo que a mí me gusta, entonces es más meritorio, porque yo estoy haciendo las cosas no por un consuelo o un sentimiento, lo estoy haciendo porque Dios lo dice. Nada más. Eso es fe. Dios dijo, entonces yo no me voy a inquietar. Es que, ¿por qué lo dijo? ¿Y cómo lo dijo? ¿Y cuándo lo dijo? No, Dios lo dijo, es suficiente. Eso es fe. Es que hay personas que están examinando las circunstancias en las cuales un superior le dice, haz esto. Está examinando las circunstancias, pero no ve el precepto esencial, que es decir, haz tu deber. Es que yo no entiendo por qué me dices esto. Es que no estoy seguro, a lo mejor te equivocas, a lo mejor. Entonces cuestionan siempre la voluntad de Dios, que es según la fe. Ciertamente un niño que su papá le dice, pues tú vas a hacer esto, a veces no entiende por qué. Pero él hace, es meritorio su acto, porque lo hace por razones de fe. Es posible, a veces pasa que su papá se equivoca, pero el que obedece nunca se equivoca en obedecer. A menos que haya una luz roja, como decíamos señor Lefebvre, una luz roja que nos dice, aquí hay algo anormal, aquí hay algo que está mal. En ese caso, uno puede hacerse la pregunta, ¿no? Eso es el Espíritu Santo, nuestro ángel de la guarda, que nos dice, cuidado. Pero si no hay esa alarma roja, debemos aceptar lo que nos dice nuestro superior. Si no tenemos ninguna razón especial de decir, bueno, esto es peligroso, esto es pecado, esto es dañino, entonces no tenemos por qué hacernos esas preguntas. ¿Por qué? Porque si no, todo sería cuestionable. Todo. Entonces todo tiene que pasar por nuestra pequeña inteligencia y entonces es un error. Es un error. Si vemos la vida de los santos no pasaban sus días cuestionando las órdenes de sus superiores. No eran racionalistas. Que quieren todo entender, todo explicar, todo comprender. No es posible, en esta vida no es posible saber todo. Por eso la fe nos dice, bueno, tu superior te dice, haz esto, hazlo. Si él se equivoca, es su problema, él responderá a Dios de eso. Pero tú no te equivocas en obedecer, a menos que haya una razón de fe que te dice, no, esto no lo puedo hacer, en conciencia no lo puedo hacer. Pero si no tengo una razón de inconsciencia, yo no tengo razón de desobedecer, ¿verdad? Por eso, cuando Monseñor Felé dijo que la nueva misa, los nuevos sacramentos son legítimos, entonces no tenemos razón de desobedecer. ¿Por qué? Porque si son legítimos, quiere decir que son buenos, aunque sean tal vez menos buenos que la misa tradicional, pero no son malos, entonces en ese caso debemos obedecer. Esa es la doctrina católica de la obediencia. Cuando un superior me pide hacer algo menos bueno, yo tengo que obedecer en conciencia. Y si no obedezco, hago un pecado, ¿verdad? Porque hoy hay mucha gente dice, no, es que yo tengo una idea mejor que la que mi superior me dice. Entonces, no, yo no acepto decir eso, hacer eso porque es menos bueno. Y yo tengo una idea mejor.
En ese caso, esta persona está haciendo un pecado de desobediencia, porque no se justifica desobedecer cuando un superior nos pide algo menos bueno. Si nos pide algo que es malo en sí, que es pecado, en ese caso no debemos obedecer. Pero hoy mucha gente dice, no, es que a mí eso no me parece, ¿verdad? Y cuestiona la obediencia. Tienen una noción deformada de la obediencia. Y cuando hablamos de nociones, pues es un problema de fe. Por eso hay que tener las ideas claras. Y si no tenemos las ideas claras, hay que estudiar nuestra religión. No se puede practicar bien nuestra religión si no la conocemos. No basta buena voluntad, no basta buenas intenciones. Mucha gente dice, a veces hablamos de lo que pasa en el mundo y que una persona hizo algo que está mal y luego sacan la razón, es que, ¿cómo sabes? A lo mejor tiene buena intención. Esa gente es tonta. Porque nosotros no estamos juzgando la intención de las personas, estamos juzgando los hechos. Y los hechos que no son conformes a la fe, pues son malos, aunque una persona los haga con buena intención. Y no por eso la vamos a dejar hacer lo que ella quiere, ¿verdad? Como un niño que quiere hacer algo que es peligroso, lo hace con buena intención, tal vez. Pero yo no lo voy a dejar hacer eso, porque se puede hacer daño. Entonces no basta la buena intención. Y ahorita a veces hablamos de lo que pasa en la iglesia, de lo que hacen personajes del mundo, y hay gente tonta que lo primero que saca, pero ¿cómo sabes? A lo mejor lo hace con buena fe. Es que no es cuestión de la buena fe, es cuestión de que lo que está haciendo está mal. Que tenga buena fe o no, es que eso no nos interesa en principio, al límite, porque Dios lo juzgará a él por sus intenciones. Yo no tengo la autoridad para andar juzgando las intenciones de la gente, pero sí puedo juzgar que lo que hizo está mal. Es que lo hizo de buena fe, ¿cómo sabes? ¿Y tú cómo sabes que tiene buena fe? No sabes, tampoco puedes ver su conciencia. Es cierto que no debemos juzgar mal si no sabemos, pero eso no quiere decir que estemos negando la posibilidad de que esa persona lo haya hecho de mala fe, aunque no sabemos, y por eso mismo no lo vamos a afirmar. Pero el hecho que no sabemos no nos hace decir, bueno, absolutamente estoy seguro que esa persona lo hizo con buena intención. No sabemos. Entonces hay gente que es una falsa caridad, que siempre suponen que todo está hecho de buena fe. A veces no sabemos, por eso no debemos juzgar, pero es posible que sea hecho de mala fe, es posible. Entonces no se puede negar absolutamente que eso sea hecho de buena fe o de mala fe, no sabemos, pero sí podemos y debemos juzgar los actos como tales. Entonces una persona que hace algo malo, a veces tal vez no se da cuenta, pero yo sí puedo decir, mira, lo que hizo, eso está mal. Sí podemos decirlo, debemos y debemos denunciarlo. Es que tal vez lo hizo de buena fe, pues a mí no me importa, porque esta persona está dando mal ejemplo, esta persona está haciendo daño, hay que pararla. Si un amiguito viene a ver a los hijos de un papá, viene a verlos, y este amiguito le dice cosas malas o le enseña cosas malas a su hijo, él va a decir, es que a lo mejor lo hace de buena fe. No, es que le va a decir, no, mira, ya no me traigas este amiguito porque te enseña cosas malas. Es que lo hace de buena fe. No me importa que lo haga de buena fe. El hecho es que te está haciendo daño, te está dando malos consejos. Y no interesa, no nos interesa que tenga buena fe. El hecho es es que le está haciendo daño o le está dando mal ejemplo a uno de sus hijos, y el padre tiene todo el derecho de decir, bueno, ya no quiero que te veas con él, no quiero que te juntes con él. Es que eres injusto porque a lo mejor lo hace de buena fe. No me importa que lo haga de buena fe.
Entonces, y es así. Entonces, cuando una persona difunde el error, cuando una persona hace daño a los demás, bueno, yo no sé, a veces es de buena fe, pero no forzosamente. No es siempre así, yo no estoy seguro. Por eso no puedo también ser muy tajante y decir, no, es que lo hace de buena fe, absolutamente. No sabemos. No sabemos, en esta vida no sabemos bien las intenciones de las personas. A veces sí, a veces ellas mismas lo dicen, ¿verdad? Entonces, pero el hecho es que hay que combatir el error, ¿verdad? Por ejemplo, un Estado católico puede decir, bueno, está prohibido a los testigos de Jehová de andar por la calle difundiendo sus errores. Ay, pero no seas duro, ellos lo hacen de buena fe, mejor hay que tener paciencia. No se puede, no, hay que evitar, cuando una persona está haciendo daño sin darse cuenta, puede pasar, hay que pararla, hay que ponerle obstáculos y tal vez a veces la sociedad civil, cuando era católica, castigaba esas cosas, las castigaba. Entonces, pues que, ¿cómo sabes si tiene buena fe y lo hace de mala voluntad? Es que eso no importa. En ciertos casos, simplemente hay que impedir que esas personas hagan esas acciones, aunque tal vez no se den bien cuenta de lo que hacen, ¿verdad? Porque hay protestantes que fueron educados desde niños así, a lo mejor puede haber una ignorancia en ellos, ¿verdad? Pero eso no justifica que se les dé la libertad. Entonces, hay que tener claro las ideas en esas cosas, ¿verdad? Hay que dar una fe bien formada, que cuando uno razona, no razona por sentimientos. El razonamiento y los sentimientos son cosas diferentes, ¿verdad? Pero la fe que está en la razón, la caridad está en la voluntad y los sentimientos están en la parte más sensible del ser humano, pero los sentimientos no están a nivel de la inteligencia. Entonces la inteligencia es la facultad directiva de los actos y directiva también del amor, ¿verdad? Porque yo no puedo amar cualquier cosa, yo tengo que amar lo que es bueno. ¿Y cómo sé que es bueno? Pues es la razón que me explica esto es bueno porque por esto. Entonces son razones. Entonces a veces hay razones humanas, a veces hay razones divinas. ¿Cuáles son las razones divinas? Pues son las razones de la fe, ¿verdad? Eso, y hay que escuchar la razón. Es que fulanito me cae bien, me cae simpático, me inspira sentimientos de afección, no sé. Pues eso no es suficiente para que a una persona que a veces es simpática, pero que es atea o que es, no sé, que vive mal, que se comporta mal. No porque me cae simpática es una razón suficiente para decir es que yo la amo con mucha caridad. Pues por ese motivo no puede ser objeto de caridad, porque la caridad es toda inspirada en razones de fe. Cuando yo amo algo por caridad es porque la fe me dice, esto se puede amar, esto no se puede amar. Entonces, si la caridad se sale de los lineamientos que le da la fe, ya no es caridad, es otra cosa. Lo que ustedes quieran, puede ser un amor humano, pero desde el momento en que la caridad se sale de lo que le indica la fe, lo que la fe le indica como bueno o malo, o verdadero o falso, si la caridad se sale de eso, lo que la fe le indica, ya no es caridad, ya no es meritoria, ya no es sobrenatural, ya no es obra de Dios. Es un afecto humano que por error hoy le llaman caridad. Es una falsificación. Entonces, toda esa perversión de la inteligencia y de las virtudes es lo que estamos viviendo hoy. Cuando leemos el Evangelio, cómo está el mundo, cómo está toda esa crisis, también se puede interpretar de una manera espiritual.
todo esto que viene hoy en el Evangelio, ¿verdad? Dice que cuando habrá la abominación de la desolación, pues ¿qué es? Es sobre todo una crisis espiritual, ¿verdad? Y cuando vaya esta crisis, nuestro Señor dice, huyan a los montes, pero los santos interpretan también esto de una manera espiritual. Los montes son las cosas elevadas de la vida espiritual, son los santos, son las grandes virtudes. Hay que salir y huir a los montes en este tiempo en que nuestra alma está en peligro. Entonces, para ponerse al abrigo, para protegerse, hay que huir a los montes de la vida espiritual, ¿verdad? Y el montes de la fe, ¿verdad? Y hay de aquellos que estén en cinta en esa época, y también los santos explican esto como también cuando aquellos que están muy apegados a los bienes terrenos, a veces sacrifican sus deberes, su fe, porque no quieren desprenderse de los bienes terrenos. Entonces, a esas personas que obran así se les califica como mujeres en cinta, como que no pueden separarse del niño que traen en el vientre. Entonces, no pueden separarse porque están unidos a eso. También simboliza el apego a las cosas materiales que nos impide de huir del mundo, de huir del pecado, de huir del desorden. Entonces también tiene una explicación espiritual todo esto. Pero todo esto pasará y también está pasando de una manera espiritual. Todo esto, no oigan a los falsos profetas, no oigan las falsas señales. Y hoy cuántas personas la pasan oyendo revelaciones dudosas, revelaciones que son modernistas, como Medjugorje, y que no fueron aprobadas por la Iglesia preconciliar, y que las revelaciones que han venido después de la Iglesia conciliar prácticamente son falsas, pero la gente cree en eso, ¿verdad? La gente cree en eso. Entonces no hay que apegarse a las grandes revelaciones que fueron aprobadas por la Iglesia, la Salet, Fátima, Nuestra Señora del Buen Suceso, Lourdes, esas grandes, que ya está todo ahí. Entonces las falsas revelaciones nos repiten cosas que ya fueron dichas y que ya sabemos porque está en las grandes apariciones aprobadas por la Iglesia. Entonces, una persona que tiene una fe bien formada es generalmente porque también tiene una inteligencia bien formada. Entonces hay que ser racionales. Unas personas que se guían mucho por los sentimientos, por las simpatías, por las cosas que les gustan. Entonces hay que ser racionales. Está bien tener amor, tener buenos sentimientos, es algo bueno, pero primero está la razón, y es lo que falta mucho aquí en México. Mucha gente no es racional. Es lo que dicen, es muy buena gente, es muy buena persona. No es suficiente para salvarse ser buena gente. Hay que ser racional, hay que reflexionar. Dios nos dio la razón para usarla. Y la razón es superior, mucho más superior que los sentimientos. Entonces hay gente que se guía por lo que le gusta. Es que esto me gusta, esto me cae bien, me cae simpático y por eso pienso que es verdad. No, no se puede uno guiar por los sentimientos, aunque los sentimientos ayudan. Una vez que uno ya tiene la verdad, que uno sabe el camino, que uno sabe, entonces ahí sí puede uno tener sentimientos. Por ejemplo, yo ya sé que Jesucristo es Dios. Bueno, pues entonces yo puedo tener sentimientos de amor a Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo sé, mi razón me dice, es racional, completamente racional, que lo ame porque es Dios. Entonces sí, mis sentimientos están al servicio de ese amor, de esa verdad, de esa idea. Está bien. Los sentimientos deben seguir la razón y no la razón los sentimientos. Hay mucho de eso hoy en muchas personas que
tienen una razón deformada. Y si nuestra razón está deformada, la fe también lo estará, porque la razón es la sede, el lugar donde está la fe, donde Dios puso la fe. Entonces, cuando yo hago un acto de fe, es también un acto de razón. Así que la fe está en la razón, como la caridad, el amor está, Dios la puso en la voluntad, y los sentimientos están en la parte más afectiva del ser humano, que no es la fe ni la razón, que no es la inteligencia ni la voluntad. Entonces ahí está, es otra cosa, ¿verdad? Pero los sentimientos, podemos tener sentimientos, buenos sentimientos hacia las personas buenas, pero a veces con alguien que es malvado, que es un asesino, a veces no tenemos buenos sentimientos, ¿verdad? Porque sabemos que esa persona no es buena, pero a veces podemos tener sentimientos de misericordia hacia los pecadores, pero es otra cosa. Entonces tratemos de, sobre todo en esta época, en la crisis, en el fin del mundo, se trata de conservar y perseverar y mantener la pureza de la fe, la pureza de la doctrina. Y eso es nuestra misión hoy para los tradicionalistas, esa es nuestra misión. Que no se fijen tanto, sí, la misa, los sacramentos, la oración, está bien, pero es secundario. Nuestra primera misión hoy por hoy, es la defensa de la fe. Por eso hubo mártires, por eso hubo confesores, por eso hubo todos los santos, vivieron de la fe, una fe bien hecha y que no estaba deformada por los sentimientos de la época, ¿verdad? Sentimientos modernistas, naturalistas, hedonistas, liberales, todas esas ideas que han deformado el pensamiento de los cristianos. Hay que purificarse de ellas y hay que sobre todo comprender en qué consisten para saber cómo curarlas, ¿verdad? Como un doctor necesita estudiar la enfermedad para poderla curar. Si no la estudia, no la va a poder curar. No basta la buena voluntad o los buenos sentimientos, no es suficiente. Pedimos a Nuestra Señora que nos dé la gracia y la perseverancia. En estos tiempos es también un criterio de salvación, la devoción a la Santísima Virgen. Y también quiero hacer claro que últimamente tuve la noticia, pues hay varias congregaciones que están en la Iglesia Conciliar, que son de una tendencia conservadora, y se ve cómo las están suprimiendo. Últimamente yo supe que hay una especie de congregación como en Colombia que la están combatiendo mucho en Roma y que la quieren suprimir porque son conservadores. No digo que sean tradicionalistas, pero tienen ideas conservadoras, a veces bastante buenas, pero los quieren suprimir Roma así nada más porque sí, porque quieren suprimir todo lo que es tendencia tradicional en la Iglesia Conciliar. También hace tiempo suprimieron en una congregación que estaba presente en México y en España, se llamaba Lumen Dei, también de un día para otro la suprimieron sin ninguna justificación, sin proceso, y ahí se ve lo que pasa dentro de la Iglesia Conciliar, que lo que quieren es acabar con todo lo que huela a tradición. Y también acabo de oír de otra congregación que fue fundada en Argentina, que se llama sobre Cristi, algo así, que también la quieren suprimir y les dieron un año para cerrar sus casas. Entonces ese año ya se va a cumplir pronto y ellos pues están muy preocupados. Y tampoco pueden hacer nada porque no les han dado ninguna razón, ninguna justificación de lo que quieren hacer, por qué lo quieren hacer y por qué los castigan así, de cerrarles toda su congregación de un día así en un año les dan ese plazo. Entonces ahí se ve el peligro que hay en la tradición, que los que quieren estar bien con Roma
o que quieran estar dentro del redil del Papa, van a tener ese fin. Si la fraternidad es aceptada por Roma un día y ya están dentro del redil, cuando ya no haya garantías, los van a suprimir, porque lo que temen ellos ahora es que en la fraternidad haya todavía 2 obispos, y eso es una garantía, es una garantía que nos dejó Monseñor Lefebvre, pero aparentemente Monseñor Felé no le da importancia a eso. Entonces él no se preocupa por ordenar nuevos obispos, pero el día que no haya obispos en la fraternidad, los van a suprimir de la misma manera como que lo han hecho con estas congregaciones, sin ninguna justificación. Así que es un error lo que ha hecho Monseñor Felé de llevar la fraternidad al redil de la Iglesia Conciliar, y no saben a qué se están exponiendo. Es peligrosísimo, y ahí vemos lo que está pasando con estas congregaciones. Pedimos a la Virgen Inmaculada nos proteja de toda distorsión y desviación en la fe. Antes que lo demás, pidamos eso hoy, es prioridad, es prioridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.